Vamos a saludar a Hugo Aymar, es investigador del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral. Con él vamos a conversar en esta mañana. Aymar, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Hola Ángel, buen día, gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, ha pasado a ser consulta permanente, Hugo, en muchas cuestiones, porque además nos ayuda a asociar esto de los números de la matemática con lo que nos está sucediendo, ¿no? Y en este sentido, hay un montón de preguntas que le quiero hacer que tienen que ver con esto de los números que a veces nos ayudan a entender lo que nos está pasando. Primero le quiero preguntar si la mirada, por ejemplo, de un matemático atendiendo este momento que estamos viviendo es que estamos en un pico, estamos en una meseta de la pandemia. ¿Cómo podemos denominar el momento actual en estos primeros días de mayo? Yo lo que voy a hacer mientras tanto, si ustedes me permiten, es compartir pantalla. Sí. Para mirar alguna cosa gráfica que debería servirle a todos. Esto que está acá, están viendo una cosa, a ver, esto es como cuando uno se compra un auto o una computadora y quiere ver cómo es la placa madre, ¿no? Dice, a ver cómo es, y entonces abre, saca el coso y dice, mirá qué lindo que es eso adentro, pero de ahí a que uno entienda qué pasa es fuerte, ¿no? Esto que está acá es el sistema, es el más sencillo de los sistemas, se llama SIR, que quiere decir susceptibles infectados recuperados en una pandemia que supone que no es mortal o cosas. Este modelo es viejo, tiene como 100 años, pero hay un término, yo creo que ustedes ven el mouse si lo muevo, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. ¿Sí? Bueno, sí. Hay una cosa que está acá, que es esta, ¿no? Sí. Esta. Dice, esto de la izquierda quiere decir la variación, el aumento. Esto es, el aumento de los infectados con respecto al tiempo es proporcional al número de encuentros, a S por I, a los susceptibles, que somos todos, ¿no? Porque efectivamente hasta los vacunados podemos contraerla, aunque sea que los resultados, la cosa sea más leve y todo lo demás, somos básicamente todos por el número de infectados. Entonces, este factor que está acá es la no linealidad del sistema, que se llama, que es S por I, es lo que hace las cosas serias, y eso es el número, eso que está ahí es el número de encuentros que hay en la sociedad. Ese por ahí es el número de encuentros, o sea, cuando un infectado se encuentra con un sano, digamos, o con un susceptible, que es casi lo mismo en este caso. Sí. Entonces, ese tipo de cosas lo que plantean es un modelo que se puede llevar a la computadora y mirarlo prediciendo, tratando de hacer predicciones, ¿se entiende? O sea, predicciones de cuál es el parámetro beta ese que tenía delante, ¿no es cierto? Eso se hace con un método de optimización, eso lo implementó Ernesto Kaufman de la Universidad de Rosario, del CIFACIS, del Instituto del CONICET, y lo estamos usando en Santa Fe para el departamento de la capital. Y cuando uno mira esto, acá en esta gráfica que ven ahora son los puntitos azules, y esto está hecho desde principios de año. Ven que a la izquierda abajo dice 05 del 01, o sea, exacto. Esto empieza el día, la noche de Reyes, ¿eh? Entonces, y está todo, cuando uno mira este gráfico solo, y lo interpreta rápidamente, fíjense cómo van cruzando, cómo van cambiando la forma de la curva. O sea, nosotros entre el 5 de enero y el 25 de enero, aproximadamente un poco más, hasta pongamos que haya sido hasta principios de febrero, transcurrimos en ese momento 5.000 casos, pasamos de 30 a 35.000. Después nos tomó desde el 25 de enero hasta, digamos, hasta el 5 o 6 de abril, ¿cierto? Sí. Recorrer el mismo trayecto, ¿se da cuenta la diferencia de meses? Sí, entonces, ¿está claro? Permítame, Hugo, permítame, sí. Porque lo voy a marcar y le voy a pedir al director, a nuestro señor director, que nos siga. Usted está hablando aquí de cuando llegamos a 35.000, ahí donde tengo el dedo yo, prácticamente ahí está la curva azul que estamos viendo, ahí la está marcando usted también, y ahora nos está llevando más adelante en el tiempo hasta principios de abril, me decía. Claro, esto era algo parecido a lo que podríamos llamar buen comportamiento social, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Y Alemania, en este lugar, lo que pasó después del pico, Alemania se volvió horizontal, así. Así, la curva venía por acá, ¿se entiende? O sea, no había casos. Claro, nosotros no pudimos tanto, no somos tan prolijos,
pero no fue un desastre total, ¿no se entiende? El desastre empieza a ocurrir acá cuando uno empieza a ver que la curva, ven que acá ya apoyo la regla, acá la regla va bien, y acá se empieza a separar, por acá ya se empieza a separar. Bueno, entonces lo que está aumentando aumenta indiscutiblemente, ese es el efecto, por eso les mostré el motorcito anterior, que es el sistema de ecuaciones, ese lo que está aumentando es el número de contactos, pero aumenta en una escala sostenida, no es un día, no es que acá, como fue en las Navidades o a fin de año, que eran pulsos, eran 2 días y listo, eso no influyó tanto. El problema es que acá esto es sostenido. Debería haber seguido esta recta con el mismo comportamiento social, porque hasta ahora, recién ahora o la semana pasada hizo un poco de frío, pero nunca más, ¿no? Todavía el invierno no llegó. No hay razones meteorológicas en Santa Fe para decir esto. Si uno estuviera hablando del sur del país, tal vez sí, pero acá no. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Que no podemos apoyar la regla y esto prolongarse. Eso es lo que uno dice, bueno, es que aumentó el contacto social. Eso es todo. Claro. Esencialmente, ¿se entiende? Y claro, las causas son los que nos llevan a las grandes polémicas nacionales de si presencialidad o no. Obviamente que uno quiere las clases, quiere la escuela, quiere la educación como un bien supremo de los seres vivos. De todas maneras, nuestra proyección esta que está acá, que fue hecha el 15 de abril, que se hace este tridente acá, es la proyección del modelo nos daba la línea roja. Sí. Después hicimos una optimista que podría haber sido si se tomaban medidas, si para el 15 de abril se tomaban medidas de circulación, que disminuyeran la circulación. La palabra restricción suena fea, ¿no? Porque pareciera que estamos coartando, que el gobierno piensa coartar libertades, eso no es así. Es decir, medidas, lo que sea que haga que restrinja los contactos, el factor ese y por ese, ¿no? Los susceptibles con los infectados se tienen que encontrar poco. ¿Cómo se hace eso? Si uno hubiera hecho medidas que bajaran el R0 en un cuarto, 25%, hubiésemos entrado en la curva verde, era la idea. Exacto. Y si el modelo nos daba esto, pero de todas maneras estamos teniendo el peor escenario, que aumentó, está por arriba del R0 previsto en un 25%. O sea, fíjense que la curva de verdad, los puntos verdaderos son los azules puntitos, ¿ven? Sí. Esta cosa un poco tortuosa, siempre el modelo es suave, qué sé yo, da esta suavidad, parece una curvita suave, pero lo otro está trepando y está por arriba de esa. Todavía hay chances de que las medidas tomadas inclinen esta curva. Obviamente la verde ya no la recuperamos más, ¿no? Ya es imposible entrar acá porque tendríamos que estar ahí arriba. Pero en todo caso que se vuelva paralela, que la cruce y haga esto, porque se hace así y las medidas que tomamos, que estamos todos tratando de cumplir, nos disminuirían en unos 2.000 casos de infectados para el 15 de mayo, que faltan 11 días, ¿no? No es tampoco tan lejos, ¿entiende la idea? O sea, hay que hacer el esfuerzo, vale la pena en todo lo que sea cumplir con las restricciones. No es que, a ver, uno dice, pero ¿y qué? ¿2.000 casos te parecen mucho para el departamento de la capital? Y es mucho, ¿no? Porque fíjense que ya estamos llegando, 50.000 es más o menos el 10%, el máximo que está dibujado acá arriba, es más o menos el 10% de la población de nuestro departamento, casi, ¿no? Sí. Con lo cual es mucha gente que se ha contagiado de la pandemia. Por otro lado, obvio, no están todos vigentes, pero el problema es que los que están vigentes ahora empezamos a no tener chances de ser asistidos por el sistema de salud. O sea, ahí está la gravedad, ¿no? Porque si no hubiera gravedad, uno lo que hace es los modelos de las pandemias inocuas, que no son mortales y que no hacen nada, lo deja crecer, que era la idea del principio, que decían, déjenlo, que la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño llega, pero con enfermedades como esta, llegan con una catástrofe de muertes, ¿no es cierto? O sea, el problema es eso, y con saturación del sistema sanitario y un montón de sufrimiento humano que obviamente nadie quiere, ¿cierto? Hay algunos puntos, Hugo, que los contestó y fue claro, y además el gráfico es claro. Primero digo, nunca podemos hablar de un amesetamiento con la curva que estamos viendo. Segundo, la previsión, y algo usted nos decía, la previsión para los próximos días, incluso con la baja de temperatura y lo que se viene, es que esa curva, lamentablemente, la tendencia es que siga para arriba, excepto que se tomen algunas medidas que tengan que ver con esto de más restricciones. Sí, a ver, yo creo que acá en esta, fíjate, Ángel, que
estas cosas que están acá están calculadas hasta ayer casi, ¿no? Una cosa así, hasta el 4, creo que está cargado el último dato acá, el último puntito azul. Por lo tanto, recordemos que hubo algunas medidas hace 2 semanas y otras medidas hace unos días, ¿no? O sea, es cierto que todavía acá no se nota el efecto de esas medidas, ¿está bien? O sea, yo a mí me encantaría poder sacarle el sombrero a todas las autoridades, las medidas que tomaron, que esta curva se vuelva horizontal, o se vuelva por lo menos paralela a la verde, que cruce así. Eso es lo que repondremos en el momento que tenemos que hacer el modelo para ver qué hace, qué es lo que nos informa toda esta curva real sobre el futuro, ¿se entiende? Pero claro, o sea, medidas, si uno dijera, vamos a usar, la salud es el punto 1, ¿no? Entonces vamos a usar todo lo necesario para que no haya más contactos entre infectados. Se puede hacer horizontal esto, ¿se entiende? Es voluntad humana. Y bueno, posibilidad, ¿no? Voluntad, porque también ya sabemos que lo que estoy diciendo depende de infinitos parámetros, hay que ajustar un montón de cosas. Nuestra sociedad no está preparada para lo que nos está pasando. Eso nos demuestra básicamente eso. Y tampoco los sistemas de salud. O sea, los sistemas de salud, por buenos que sean y todo lo demás, es un poco el panorama un poco triste ver que tenemos que, en ciudades como Santa Fe, que la salud ha sido siempre bien, como se dice, me parece bien considerada por todos los gobiernos, que tengamos que pensar en hacer carpas para internarnos. Es una cosa compleja, ¿no es cierto? O sea, da un poco la impresión de que el sistema de salud se está quedando corto con el sistema público. En Santa Fe tampoco la medicina privada está haciendo mucho en términos COVID, hasta donde sé. Si estoy equivocado, corríjame, pero me parece que es casi todo es casi todo público, ¿cierto? Sí, porque se están atendiendo, los pacientes COVID se atienden en los hospitales públicos, eso es verdad lo que está diciendo. Es más, es cierto que en todo caso la privada hará soporte para las otras patologías que siempre hace falta, ¿cierto? Pero por otro lado es el sistema público el que se banca todo. Y le quiero preguntar, le quiero preguntar esto porque está bien, se va haciendo un análisis día por día, pero también hay que hacer un análisis a mediano plazo de las medidas porque no son inmediatas. Cuando se toma una medida como, por ejemplo, de las restricciones, las consecuencias no son inmediatas de los números, sino que hay que evaluarlo con el correr del tiempo. Pero, por ejemplo, mirando hacia adelante, hay un tema que está en discusión que tiene que ver con la presencialidad en las escuelas. Se discutió desde el arranque del año, se sigue hablando, es alternativa. En breve vamos a tener, por ejemplo, las habituales vacaciones de invierno. ¿Cuál es un poco la mirada que tiene? ¿Deberían adelantarse las vacaciones de invierno? ¿Eso puede llegar a bajar un poco el nivel de contagios al hacer que circule menos la gente? Claro, o sea, estamos entrando en mayo, o sea, falta relativamente poco, ¿no? Las vacaciones de invierno suelen ser a los alrededores del 9 de julio, ¿verdad? Exacto, sí. Con lo cual, en este tipo de cosas que, como muy bien lo decís, tienen respuesta tardía, o sea, una cosa que no estaba en el modelo ese que les mostré las ecuaciones, eso son tipo respuesta inmediata, es un tiempo de retardo, esos 15 días en los que, o sea, uno pega el freno, pero el auto para dentro de 15 días. No es que pego el freno y ya cambió la curva, eso es notable así, y entonces no se puede actuar sin predecir, porque si uno dice, me quedan 4 camas en el hospital Cuyen, entonces esperemos a que estén todas llenas, cuando pasen los 15 días ya vamos a haber tenido gente en la calle que no se pudo atender. Entonces, efectivamente, el tema ese del retardo temporal es crucial, ¿cierto? Y con el tema de las clases hace que estemos para mí, generando una discusión epistemológica, filosófica, de una cosa, de si le damos o no importancia a la educación o a qué cosas, cuando en realidad el tema es que por la educación, por la economía, por la salud, por absolutamente toda la actividad humana en el planeta, lo que conviene es tomar las medidas antes. Entonces eso es lo que digo, si uno le pega a esta curva y la vuelve horizontal, supongamos que agarra y dice todo la vuelvo horizontal ahora, decidimos y le damos que se vuelva, que la veamos que se cae completamente. Si se cae completamente podemos empezar de nuevo e irla monitoreando, ¿se entiende? No es que, como ya está, como se cayó la curva, ahora sigamos sin clase, al revés, yo creo que vamos a tener más problemas. Hay chicos, pibas que están yendo a la escuela
2 o 3 días cada 2 semanas. Tampoco es que tengamos una presencialidad súper y que uno diga es muy probable que podamos ser mucho menos precarios en lo que es la presencialidad en el futuro si somos más cuidadosos en lo que es hoy. Hugo, y le hago una más por cuestiones de tiempo. Tiene que ver con la velocidad de contagio. ¿Hay mucha diferencia entre esto que se denomina la segunda ola con lo que nos pasaba el año pasado? En este momento sí, la curva esta es, a ver, la diferencia está en que nosotros acá empezamos con un número alto, no empezamos con 0, ¿se da cuenta? Empezamos acá, la curva empezó a cambiar de concavidad en casi 37.000 casos que ya teníamos y muchos vigentes en ese momento y estábamos con pendiente positiva. Eso le cambió, hace que el efecto sea mucho más rápido, porque si empieza desde una cosa horizontal, llega hasta con la misma concavidad llega mucho más abajo, ¿se entiende? Entonces, sí es distinto por eso y también es distinto porque la diferencia con el año pasado me parece que es que esta curvatura que está acá es sostenida y justamente ese es el reflejo de una mayor movilidad social, que es difícil atribuirle a otra cosa que no sea al transporte público, que es la causa 1 detectada por la gente que estudia el impacto de las diversas variables, ¿no?, en el problema, y la causa 2 es la de la presencialidad, pero es como si, a ver, la causa 2 está muy relacionada con la causa 1, porque el transporte público aumenta notablemente al aumentar las presencialidades en los colegios. No hay otra forma. Los maestros, maestras, los alumnos, alumnas, los padres, muchas veces están las cuestiones de las reuniones sociales que la escolaridad presencial implica, ¿no? Que es juntarse los chicos a la tarde a hacer una tarea o intercambiar burbujas familiares y ese tipo de cosas. O sea, insisto en cuando uno busca los números y dice, pero porque los argumentos suelen ser, pero el número de contagiados en las comunidades escolares es chico. Bueno, insisto con esto que está acá. El modelo que estaba acá dice, su segunda ecuación dice que el crecimiento de infectados es proporcional al número de encuentros. Perfecto. No importa, no es que tenga que saber cómo es, no es que tenga que decir que una comunidad está muy infectada. Sí hay mucho encuentro entre esto y eso está relacionado con el tema del transporte y con el tema de lugares, por supuesto. Ahora viene el otro inconveniente, ¿no?, que es cerrar las ventanas porque empieza a hacer frío o días como hoy. Entre fríos, húmedos y nublados en Santa Fe no son los más saludables tampoco, ¿no? La experiencia indica que casi todas las gripes en los chicos se dan en los colegios y esas cosas, en el intercambio, que por supuesto que eso también es un lugar de adquisición de inmunidades y además de cultura, y está bien, pero el tema con esta pandemia es que todavía no está controlada. Cuando esté controlada y el COVID-19 pase a ser un chiste para la sociedad y exista alguna cosa, pero ya está todo el mundo vacunado, existan medicamentos fuertes para lograr que no tenga impactos graves en la salud, que va a pasar, porque la investigación que está desarrollando que está haciéndose en el mundo en este momento es formidable, de manera que el futuro en esto con COVID no es nefasto ni nada de eso. Hay que tener un poco de paciencia para poder manejarlo con la menor cantidad de víctimas posibles, ¿no? A mí me preocupa, qué sé yo, ver que la gente del Cuyen está renegando, pensando en si tiene que cruzar con la jeringa de las inyecciones por una pasarela arriba de Avenida Freire. No sé, me preocupa, quiero decirlo así, ¿no? Pensando en la gente que los necesita. O sea, por supuesto que los médicos, enfermeros, médicas, enfermeras son formidables, ¿no?, por la abnegación que tienen y la forma en que trabajan, pero hay que acompañarlos, tenemos que acompañarlos como sociedad fuertemente, hacer todo lo posible para cuidarnos nosotros, ayudar y también pedir que reaccionen a tiempo en las medidas que no dependen de nosotros, que nos van de las manos, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje. Hugo Aimar, le quiero agradecer mucho estos minutos que nos ha dispensado aquí en Buen Santa Fe. Los números, los gráficos, las curvas ayudan a entender el momento que estamos viviendo. Que tenga buen día. Gracias, Ángel. Buenos días. Un abrazo. Hugo Aimar es investigador del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral.